hipotálamo. ¿Y se acumula dónde? En la hipófisis, ¿no es cierto? En la hipófisis posterior. Y de ahí va a ser liberada a requerimiento. Entonces, reiterando, la formación de una orina concentrada es cuando los niveles de hormona antidiurética están elevados. Antidiuresis, están elevados. Obsérvese entonces que el líquido que abandona, aquí estamos viendo que el líquido que abandona el asa de Henle está diluido. Hemos indicado por qué, ¿no es cierto? Porque es altamente impermeable al agua. Está diluido. Bien, entonces se concentra a medida que el agua, ¿no es cierto?, se absorbe en los túbulos distales y en los túbulos colectores, con niveles de hormona antidiurética elevadas. La osmolaridad en la orina es similar a la osmolaridad del líquido intersticial medular, que hemos visto acá, 1200, ¿no es cierto? Es la misma. A nivel de la papila renal, que es de 1200 miliosmoles aproximadamente. Entonces, ¿por qué a nivel de la papila renal? Porque está prácticamente ahí desembocando, ¿qué cosa? Los colectores medulares, en la papila renal. ¿Y dónde está la papila renal? A nivel de los cálices menores. Concentración urinaria. En la concentración urinaria intervienen, primero, el nivel elevado de hormona antidiurética a nivel tubular. ¿Qué va a hacer esta? Aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y los túbulos colectores hacia el agua. 2. La osmolaridad elevada del líquido intersticial medular renal que acabamos de ver, para que se produzca precisamente el mecanismo de contracorriente por deposición del cloruro de sodio y la recirculación de la urea. Así que ya estamos repitiendo bastante esto, jóvenes. La capacidad de concentración urinaria. La concentración urinaria es función del túbulo distal, por lo tanto, y del colector. Puede ser disminuida o puede estar aumentada. Puede ir desde un 40 hasta 1200 miliosmoles por kilogramo de agua. La osmolaridad urinaria depende solo del número de partículas de agua. No interviene el tamaño, ni la carga, ni el peso. Solo el número de partículas, osmolaridad, por favor. No interviene ni tamaño, ni carga, ni peso de las moléculas. Y obviamente se mide con el osmómetro. Y aquí tenemos entonces el mecanismo de concentración de la orina, igual en presencia de la hormona antidiurética. Aquí está la hormona antidiurética que va a actuar a nivel de los colectores, sobre todo medulares, pero empieza desde el cortical ya, ¿no es cierto? Colector cortical y colector medular. Bien. Recirculación de la urea, la recirculación de la urea. Absorbida desde el túbulo colector hacia el líquido intersticial. O sea, se absorbe en el túbulo colector y va hacia el intersticio. Esta urea posteriormente pasa hasta el asa de Henle y el túbulo distal y finalmente regresa nuevamente al colector. Por eso es recirculación y de esta manera va a aumentar la hiperosmolaridad del intersticio. El mecanismo de dilución de la orina en ausencia de la hormona antidiurética. Entonces lo contrario que la anterior, ¿verdad? Ausencia, no existe hormona antidiurética, por lo tanto la orina se va a diluir completamente. Muchas veces llega incluso hasta 50. Muy bien, el papel de la urea en el mecanismo contracorriente. Primero, la urea, al igual que el cloruro de sodio, es un soluto que está presente en la médula renal osmóticamente concentrada, como acabamos de ver. Por otro lado, la disminución de la ingesta de proteínas obviamente va a disminuir la síntesis de urea, ¿verdad? Lo que va a deteriorar marcadamente la capacidad de concentración del fluido tubular. Por otro lado, y del intersticio, la urea entra a la médula por reabsorción en el túbulo colector, como hemos visto, y proporciona cerca de la mitad de la tonicidad medular. Vean qué importante es la urea en el mecanismo de contracorriente por la tonicidad. Bien, intersticial. ¿Cuál es la comparación entre la regulación del volumen y la osmorregulación? La osmorregulación está bajo el control de un único sistema hormonal, que es la hormona antidiurética, o vasopresina. Y la regulación del volumen está bajo el control de un conjunto de mecanismos, como por ejemplo la aldosterona, el factor auricular natriurético, de otros factores también, pero fundamentalmente de estos.
Los síntomas de la osmorregulación son la hipo y la hipernatremia. Sin embargo, el edema o la hipovolemia son el resultado de la alteración de la regulación del volumen. Está en contracción o está en exceso, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de concentración? Reiterando, deposición de cloruro de sodio en el intersticio, recirculación de la urea, reabsorción de agua en el túbulo colector, el flujo sanguíneo medular y la presión mucho más baja que el nivel urinario y niveles plasmáticos de hormona antidiurética. Hay dos pasos principales en el proceso de concentración de la orina: el establecimiento del gradiente osmótico intersticial, la reabsorción de agua en el colector en respuesta a ese gradiente. De la dilución de orina que podemos hablar, que no hay reabsorción de agua, por lo tanto la orina es totalmente hipotónica. Se inhibe la secreción de hormona antidiurética, la cual va a disminuir la permeabilidad del túbulo colector, va a existir un desequilibrio osmótico entre el líquido tubular colector y el líquido intersticial medular. Eso es lo que se ve ya en la dilución de la orina. Y aquí tenemos la formación de una orina diluida, cuando los niveles de ADH son muy bajos o prácticamente no existen, ¿no es cierto? Entonces se va a ver cómo el líquido que se ha reabsorbido, luego ha pasado por el túbulo descendente, ha ido aumentando su concentración, ha ido subiendo y nuevamente bajando, en lugar que mantenga esa concentración habitual, va bajando demasiado. ¿Y eso por qué? Por falta de hormona antidiurética. La circulación renal. Todos los riñones reciben alrededor, también lo hemos visto esto, de una quinta parte del volumen minuto cardíaco. El consumo renal de oxígeno no es superior al de otros órganos, pero sí es importante. La mayor parte del oxígeno consumido es utilizado en la reabsorción activa del sodio por la bomba ATPase. Se dice que por cada 20 milimols de sodio reabsorbido se consume 1 milimol de oxígeno. La autorregulación de la circulación renal va a mantener en forma constante el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular cuando la presión de perfusión varía entre 75 y 120 milímetros de mercurio. O sea, en este rango de 75 a 120 milímetros de mercurio, jóvenes, es que se va a producir la autorregulación renal normalmente. Y depende de dos factores intrínsecos. Primero, la teoría miogénica, que indica que indica que si al disminuir la resistencia vascular de la arteriola aferente, ¿no es cierto?, por una vasodilatación, va a aumentar el fluido renal y va a aumentar el filtrado glomerular. Al aumentar la resistencia vascular por una vasoconstricción en el otro extremo, en la eferente, aumenta la presión intraglomerular y aumenta el filtrado glomerular. Son mecanismos diferentes, vean, el uno es por el flujo sanguíneo renal y el otro es por la presión intraglomerular. De esa manera se autorregula. Mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular. Túbulo-glomerular. Primero es la autorregulación vasorelajante de la arteriola aferente y dos, la autorregulación de la vasoconstricción de la eferente. O sea, la una es la que entra y la otra es la que sale. No se olviden que la arteriola aferente es la más gruesa, ¿no es cierto? La más gruesa y la más ancha, porque recibe mayor fluido y mayor presión. No así la eferente. Y por eso mismo disminuye la presión y el fluido, la velocidad del fluido, ¿en qué? De los pericapilares tubulares, porque es de acá de donde provienen, ¿no es cierto? De la arteriola eferente. Bien. Estamos terminando, jóvenes. Ya nos vamos enseguida. Terminaremos un ratito, por favor. Entonces, ¿qué sucede cuando disminuye la filtración glomerular? La concentración de cloruro de sodio que llega a la mácula densa baja. Entonces, esta disminución en la concentración iónica va a determinar, por un lado, la dilatación de la arteriola aferente, que va a determinar el aumento del flujo sanguíneo intraglomerular y vuelve de esta manera a su normalidad. Por otro lado, el mecanismo de la eferente es cuando la filtración glomerular disminuye la concentración de cloro y sodio en la mácula densa o de cloruro de sodio.
Esta va a estimular a las células extraglomerulares para que produzcan la liberación de renina y de angiotensina, la cual va a determinar una vasoconstricción en la arteriola eferente, aumentando la presión intraglomerular. De esta manera va a llegar a una filtración glomerular normal. Estos son los mecanismos de regulación que se producen en el riñón normalmente con esa diferencia de presiones. Esta ya la hemos analizado, jóvenes. Densidad de la urinaria. La densidad urinaria es la medida de peso específico que considera el número total de partículas, el tamaño y peso, no como la osmolaridad. Este es el número total de partículas, tamaño y peso, en soluciones comparadas con el agua, y se toma con el densímetro. Vamos a hablar de la reabsorción tubular activa y del umbral renal. En este caso nos vamos a referir a la glucemia, a la glucosa en sí. ¿Qué es umbral? Se dice umbral renal, por ejemplo, y se toma para la glucosa precisamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una concentración normal de glucosa, de glucemia o de glicemia, como ustedes quieran, en sangre, ¿no es cierto?, que es entre 80 y 100 normal, algunos 120, pero ahora últimamente se está haciendo más hincapié en que no debería pasar de 100, pero bueno, entre 80 y 120 miligramos por decilitro, no aparece glucosuria, no tiene por qué existir. Tampoco aparece hasta 180 miligramos. Ese es el umbral renal. El umbral renal, ¿qué quiere decir? Que hasta 180 miligramos los túbulos trabajan adecuadamente para reabsorber el total de exceso de glucosa que existe. Por lo tanto, no sale absolutamente nada de glucosuria en la orina, no se ve con 180 jóvenes, porque los túbulos están reabsorbiendo la totalidad, y eso es el umbral renal, hasta 180. Otros señalan incluso hasta 200. Umbral renal. Hasta esa cantidad de concentración de glucosa en sangre no aparece en orina. Bien, ¿qué es el TM? No se olviden, jóvenes, umbral renal. TM es el transporte máximo de reabsorción o la capacidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que los túbulos, así como hemos visto que hasta 180 o 200 están reabsorbiendo y no aparece nada de glucosuria, ya cuando sobrepasa aquello y cuando llega a 375, ¿no es cierto?, ya no reabsorbe más, ya no más, hasta ahí no más reabsorbe. Todo lo que se filtra después pasa, tal cual se pasa. No existe ya un transporte. Eso es el transporte máximo de reabsorción, donde ya todas las nefronas han perdido ya su capacidad de reabsorción. Absolutamente todas. Esto es 175 miligramos por minuto. ¿Se entiende esto, verdad? De umbral y de TM. Bien, y el TM de ácido úrico, como les indiqué hace rato, es de 15 miligramos por minuto. O sea, su transporte máximo de reabsorción. Hasta esa cantidad se absorben los túbulos. Después ya pasa tal cual, se filtró. Y sabemos que acá es de 4 a 6, hemos indicado, ¿no es cierto? Miren la concentración, su TM es bastante amplio. También de la glicemia, de 375. Muy bien, jóvenes. Reabsorción. ¿Qué es la reabsorción activa? Esta es una reabsorción tubular activa con TM. Y hay una reabsorción tubular activa sin TM. Por ejemplo, se refiere al sodio, perdón, aquí, la N, al sodio. Es la relación de proporcionalidad, balance glomérulo tubular. Es decir, la cantidad de sodio que se filtra, ¿no es cierto?, la cantidad que va a ser reabsorbida en exceso. Lo que está en exceso va a ser reabsorbida por los túbulos. Eso se dice la relación de proporcionalidad. Aquí no hay TM. Ni TM ni umbral. Valoración de la capacidad de acidificación renal se determina con el pH urinario. Generalmente es la primera orina de la mañana, ¿no es cierto?, precisamente para conocer la capacidad de los riñones que tienen de acidificar. Eso es muy importante. Y generalmente, ¿no es cierto?, su pH de la orina es de 4,5 a 8, es bastante amplio. 4,5 a 8. La estimación clínica de la tasa de filtración glomerular es por el método más habitual. No podemos quedar aquí, es que tenemos clases. Por favor.
No, está bien, señorita, no hay problema. Bueno, en realidad ya esto era lo último, así que no hay problema. Bueno, nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Que les vaya bien. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Luego, doctora. hasta luego, Hasta luego, señorita. doctora. Que les vaya bien, jóvenes. Cuídense.